Y precisamente para preparar este arroz ya está con nosotros. Hoy sí te puedo decir sensei, porque sí aplica eso como en oriental, ¿no? Sí. Mi sensei Lore. ¿Cómo estás? Quique? Digo, y Humberto. ¿Cómo ¿Quique? no? Yo en Calate Kid. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quique. ¿Cómo está, Lore? Muy bien, ya emocionada otra vez. Ya en jueves casi se acaba la semana. Con hambre. Jueves que huele a viernes, ¿verdad? Y con mucha hambre. Viernes Así es. chiquito, ¿no? También le dicen por ahí. Sí, por ahí le Pero dicen. el hambre es grande, mi Quique. Claro que sí. Y para eso, pues nosotros nos pintamos solos para preparar ricos platillos como este. A mí me encanta el arroz para empezar. Sí. Y así, con esta opción, esta forma de prepararlo, pues mejor porque tiene mucha verdura y tiene muchas cosas que pues son saludables. Y mucho sabor. No te me olvides de eso. Y muy fácil de conseguir todo. Eso es lo principal y económico. Muy económico. Muy bien, así que precisamente para preparar esto vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Para este delicioso arroz frito yakimeshi necesitamos 2 huevos, También 3 zanahorias en cubos pequeños. Una cebolla picada, 1 kilo de arroz, 100 gramos de carne molida de res o de cerdo. 100 gramos de camarón cocido, 50 mililitros de aceite, Y bueno, también para sazonar todo esto, vamos a necesitar pues sal y pimienta. y salsa de soya. que no puede faltar. Eso no puede todo, faltar. La sal y che. pimienta En la- va en todo y en este caso soya por ser Oriental, exactamente. Buenazo, buenazo. Así que a ver, tú dime, mi querida, hoy sí eres tu sensei, a ver cómo nos arrancamos hoy. Ok, bueno, vamos a comenzar ganándole tiempo al tiempo, decías Humberto. Vamos comenzando limpiando nuestros camarones. La receta dice cocidos. Pueden ser cocidos o, bueno, en este caso, crudos. Simplemente les vamos a quitar el intestino. ¿Te acuerdas Ok, cómo es, sí, Humberto? sí, sí. Muy A bien, ver, muchas ¿sí te gracias. acuerdas? ¿Se acuerdan? Oye, pues si yo Sí, estoy ya. aprendiendo. Ahora aquí que del Bueno. otro lado tenemos nuestras piezas de huevo de favorcito Sí. igual. Las vamos Las a ir... pico. No, ¿Pico el huevo? ¿No? Ah, no. esas no, Quique, esas no se pican. Las vamos a ir craqueando y las vamos a ir batiendo. Pero ¿qué creen? Para sentirnos más al oriente, Con los palitos. con los palitos, Quique, Eso por es todo. favor, Muy no bien, pueden chef. faltar. Es para ambientarnos eso. Así ¿no? Porque es. Sin palitos no es lo mismo. No es lo mismo. Humberto, ¿me puedes pasar el arroz? Ahora les explico. señor. El arroz, ustedes lo consiguen como arroz jazmín. ¿Por qué lo utilizamos? Porque la consistencia es un poquitito más sólida y no se nos va a batir. ¿Cómo se prepara este arroz? Lo tienen que cocer una medida de arroz por 1.3, como es esto, la taza por 1/3 de otra taza. Ok. ¿Se comprendió? Bien. De agua. O sea, es Una taza distinto, de un arroz. poco diferente al... Es muy parecido. El arroz convencional pues es una taza por 3, exactamente. Y ese es una taza por una taza 1/3. Un poquitito ¿Ok? menos. Ahora, si quieren como en palabras más convencionales, donde ustedes les cubra el agua, más o menos a la altura de su uña, que les cubra el arroz. Ah, muy bien. Si quieren como más Perfecto. Está fácil. más fácil, ¿eh? Así es. Porque yo en mi casa no tengo ni para medir ni nada, entonces... Más fácil con así. eso no le Metes falta. el dedito y te debe de cubrir como un poquito de tu uña, un poquito más. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos aquí comenzando haciendo, en este caso vamos a utilizar lo que es nuestro wok. Si allá en casita cuentan con wok, estaría excelente. Si no, no pasa nada, muy bien. Todo se Quique. puede improvisar. Todo se puede mi improvisar, muy bien. Ok, chicos, muy bien. Esto es muy Aquí ya se sencillo. les anda antojando a todos. Sí, ya los vimos. ya- yakimeshi. No, No, Quique, Quique, no, ¿a dónde va? Chef, Todavía casi le doy en la torre a la receta. Andas muy acelerado. Andas Quique, ¿no? emocionado, ¿Tienes Quique. mucha hambre o qué? Tengo hambre. Ok, bueno, vamos a comenzar. Lo que no les comenté del arroz. Llegamos a hacer huevos revueltos. Sí, de hecho sí van revueltos, pero todavía aguantamos con tiempo. Lo que no les comenté del arroz es que tienen que dejarlo reposar cuando ya esté cocido, aproximadamente unos 20 minutos para que se enfríe. Porque si yo ¿Si no se bate? Sí, exactamente, sigue cocinándose, entonces comienza a batirse. El arroz jazmín es un poquito difícil que se bata, pero para evitarnos todo ese rollo, mejor lo entonces dejamos ese es el reposar. Cuando eres truco, ¿no? como yo, o sea, tú lo bates Ese con es lo el que sea, ¿eh? truco. Entonces más vale mejor de Observen cómo se desprende solito. O sea, sí, en teoría, este arroz tiene ciertas características que hacen que no se bata, ¿no? Así es. Y por eso les quedan muy bien a todos Así es, nuestros ese es el amigos truco. orientales. A prueba de los Humberto, sushis. casi, ¿no? Perfecto. Así es. Casi. Ahora, del otro lado, lo que yo les comentaba, Kike, ¿me puedes pasar la calabacita? Con mucho gusto. Muchas gracias. En la receta solamente viene cebolla y zanahoria. Yo quise traer otros ingredientes Sí. porque esta receta es muy noble. Le pueden agregar cualquier ingrediente que ustedes tengan en casa, inclusive si no
quieren agregarle camarón, porque no son tolerantes a lo mejor al camarón, podemos agregarle pollo, jamón, res, puerco, lo que Da ustedes para quieran. muchas cosas. Pura a fin de verdura cuentas, ¿no? también, ¿no? Pura verdura también, tipo vegetariano. Aparte es muy completa. Allá en el oriente se consume esta comida como nosotros consumimos aquí a lo mejor un caldo de pollo. Es algo muy, muy común en casa. Es un platillo muy tradicional y muy Así es. es básico, ¿no? En la dieta. En la dieta Que sobre todo oriental. asiática. uno aquí, o sea, escucha el nombre y dice, es como muy rimbombante y como que se le imagina que es muy complicado de hacer. Y pues no, ¿eh? O sea, la verdad es que ya lo vimos y no tiene tanta ciencia. O sea, como siempre digo, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer. El mundo entero. ¿Cuál? El mundo Cualquiera. entero. Claro. Vamos a Cualquiera. agregar nuestras zanahorias. Ahorita voy allá Oye, con ¿tú la sabías, calabacita. Humberto, que este platillo no es de origen japonés como todo mundo hubiera A pensado? ver, instrúyenos. Caray. No, no, no. Es chino. El yakimeshi chino. Claro. Cuéntanos. Pero, bueno, pues sí, no, en realidad uno piensa que es japonés, pero no, es chino. Ahí nació. O sea, ya estamos en la cocina, pero también en clases de historia con mi querido Quique. El sushi ¿Qué sí es directito de allá de Japón. De Japón. Ahora, yo lo que también sabía es que este platillo se consume en las casas, por lo general los fines de semana, ya que el arroz es muy consumido allá, todo lo que sobra, ya para aprovechar, para no tirar comida, porque no estamos en épocas de, No. lo sazonan con todos los Preparas tu arroz ingredientes. Exactamente. y revuelves tú. Es como el recalentado el fin de Exactamente. semana, ¿no? Bueno, Haga usted de cuenta. manera más o menos. Ok, en esta ocasión estoy agregando la calabacita y voy a agregar tallos de cebollín, esa cebollita cambray que ustedes conocen, que nos comemos muy rico en los taquitos. ¿El cebollín es el tallo? Sí. Ah, mira. Se conoce como cebolla cambray, pero sí, exactamente. Puede ser también como tipo azul. Mira. Y eso le da muy buen sabor. Muy buen ¿eh? sabor, Estoy muy buen aprendiendo de aroma. cosas, ¿eh? Me hubiera subido con mi libreta porque... Sí, Pues aquí la chicos. cocina nada más se viene uno a probar y a comer, señor. Se viene a aprender, No, a no, no, preparar. espérame. Oye, pero es que a con estos compartir. platillos... A compartir. todo. No, a compartir eso sí no. Sí. Aunque me ven por ahí ojitos, pero no creo que les voy a alcanzar a muchos muchachos. ¿eh? Usted muy mal porque una de las características principales de la comida asiática es precisamente esa, señor. Que uno mi se ha Quique. compartido. Que le dé también al que tiene al lado de probar Ok. el platillo. Ay, perdóname, Quique. Ahora sí, pícalos, Humberto, por Ok. favorcito. Sí, pues eso se trata. Digo, la cocina siempre une. No, siempre hay que ser compartidos, eso es definitivo. Y como bien dices tú, la cocina... Fíjate, los platillos por lo general asiáticos son muy vastos, vienen porciones muy grandes y es precisamente para tenerlo al centro y compartir con tus Exactamente. amigos. Y además, con tu aquí mismo familia. en México, tú sabes que, por ejemplo, en las familias, en las casas, ¿dónde es el centro de reunión? La comida. Claro. Sí. Entonces, la comida Y con la nos tele une. puesta viendo tus ciudades, ¿por qué no? Claro que sí. Así es, ok, Humberto. Pónmela, por favorcito. Sí, aparte el arroz es sumamente rendidor. La receta viene marcada con 1 kilo, viene marcada para 6 porciones, pero inclusive puede servir más. Marca 6 porciones porque nosotros somos muy comelones, entonces, pues, un Para que plato nos grande. alcance, ¿no? Grande, Ahora sí. Ahí le va, ¿verdad? por favorcito. Ahora sí. Huele espectacular, de verdad. De Muy bien, verdad. chicos. Sí, huele. Ya me está llegando el olorcito de jueves que. Aparte, lo Híjole. maravilloso es que se hace muy rápido. Así de verdad. es. Y súper sencillo, o sea, eso es lo que a mí me sorprende más, porque, insisto, uno escucha los nombres y siente que son así como acá, platillos que requieren mucho conocimiento, y ahora lo estoy haciendo yo. Con eso les Vamos. digo todo. Pues ya. Vamos a dejar cocinándolo un ratito, unos Sí. 7 minutitos, ¿qué les parece? Ok. Órale. Y Aceleremos tiempo. Perfecto. Oye, y el huevo esto evidentemente va a ir hasta el final. va hasta el final, necesitamos que se cocine. Ok. Bueno, mientras vamos a repetir, para que si no tomo nota, cuáles son los ingredientes de este arroz frito, nuestro sabrosísimo yakimeshi, son 2 huevos, 3 zanahorias en cubos pequeños, una cebolla picada, 1 kilo de arroz, 100 gramos de carne molida de res o de cerdo, 100 gramos de camarón cocido. 50 mililitros de aceite Y para sazonar, sal y pimienta. y salsa de soya.